Los especialistas, como lo anunciamos, ya está con nosotros el sociólogo David Chávez, él es analista político. Con él vamos a hablar de la coyuntura política que vive el Ecuador. ¿Cómo está, sociólogo? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Ecuador en Directo. Estamos junto a Carla Aro. Bienvenido. Hola Carla, Jaime, un gusto estar siempre en su espacio. Gracias por la invitación. Carla Aro empieza el diálogo. Sociólogo, bueno, iniciemos analizando ese discurso del presidente de la República que dio pues aquí en Guayaquil por las fiestas octubrinas, donde habla del crecimiento del país, donde habla del empleo. ¿Qué podemos analizar en este discurso que definitivamente al pueblo lo deja bastante dolido y conmovido? Porque la realidad es otra. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiere el presidente de pronto aparentar? ¿O qué es lo que quiere que el pueblo piense de? Quizás una mala comunicación de pronto. Bueno, ¿qué tal, Carla? Hay muy poco por analizar porque es la demagogia a la que nos tiene acostumbrados. Es un discurso profundamente demagógico, descontando además la poca prolijidad que tiene él y su equipo, que nos acabamos de enterar en estos días, que además tiene un gran equipo de asesores para que le escriban sus discursos, que pudimos evidenciar en ese discurso que tan penoso que dio Lasso por las fiestas de Guayaquil. Hay dos modos de interpretar estos discursos, estos mensajes de la presidencia que son constantes, que no son solo de Lasso, que son todos sus funcionarios, es decir, cualquier ministro que sale o cuando vemos la intervención de cualquier ministro o alto funcionario de Estado, corremos el riesgo inminente de sentir vergüenza ajena porque usualmente sus declaraciones son realmente penosas. Y decía, hay dos modos de entenderlas, o en realidad están, como se suele decir, desconectados de la realidad, no miran lo que pasa, realmente están viviendo en una burbuja, como se dice a momentos, o no tienen el más mínimo cuidado ni les preocupa en lo más mínimo lo que el país piense sobre lo que están haciendo como gestión de gobierno. Yo soy de los que creen la segunda opción. Yo no creo que estén ni desconectados, ni que no saben lo que pasa, etcétera. Sí son muy incompetentes, sí son muy torpes en general en la gestión pública, pero además, y es lo más grave, no les interesa porque su proyecto de gobierno es otro, es favorecer a la pequeña camarilla de esas élites superpoderosas a las cuales Lasso representa. Pero su proyecto en la actualidad, ¿significa que podríamos decir que el presidente no le interesa el futuro, no le interesa qué pase después de los 4 años? ¿Significa que él sabe que aquí terminó su periodo y que quizás, lo digo así porque hay que ver, también su partido, el movimiento, creo, también termine ahí o se estanque ahí? No, es que es uno de los riesgos, y voy a decir esto con uno de los teóricos más viejos del liberalismo, porque quienes defienden a Lasso se las dan de liberales, de libertarios y no sé qué cosas dicen. Adam Smith, el fundador de la moderna teoría económica, él decía que es muy riesgoso entregarle el poder político a los empresarios, porque él, Adam Smith, no Marx, no Hugo Chávez, no Rafael Correa, Adam Smith, lo decían otros liberales también de aquella época, porque hay un riesgo, los empresarios tienen unos intereses particulares muy definidos y ya tienen un poder debido a la función que cumplen en la sociedad. Entregarles además el poder político puede menoscabar seriamente la posibilidad de que el Estado funcione y de que la democracia funcione. Y eso es lo que vemos. ¿Qué le va a pasar a Lasso si termina sus 4 años muy desgastado, sin ninguna posibilidad política, etcétera, etcétera? Dada su mediocridad política, no le va a pasar nada. A Moreno no le ha pasado nada. Moreno está protegido por la OEA y por los Estados Unidos, por ejemplo. Y Lasso además tiene la ventaja de ser un millonario, un multimillonario, que saldrá con negocios todavía más bollantes y crecientes, él y su familia y sus amigos y las élites. Y si el país se termina de hundir, tendrá la posibilidad de irse a vivir en otro país, en alguno de los paraísos fiscales donde tiene su dinero, él y todos esos empresarios inútiles que están gobernando el país. Entonces creo que esta es una gran lección, no para los banqueros, no para los empresarios, no para los partidos de derecha, para la gran mayoría de nosotros. En países como el Ecuador, tan débiles institucionalmente, con tantas desigualdades sociales, con tantos problemas relacionados con el subdesarrollo,
Es prácticamente un suicidio colectivo entregarle el poder a estas élites codiciosas, a estas élites especuladoras, a estas élites que no invierten nada, que lo único que hacen es, como vampiros, succionar la riqueza nacional y además sacarla del país. Creo que es tiempo de que, ojalá, porque yo pensé que antes de Lazo ya habíamos aprendido esa lección, pero después de haber elegido a Lazo me di cuenta que el Ecuador no aprendió nada del feriado bancario. Y ahora lo volvemos a vivir. Y lo que más me apesadumbra a mí es que posiblemente si hay una nueva elección y viene algún otro banquero y se pone zapatitos rojos y Durán Barba le monta un show ahí de esos que suele montar, es posible que vuelva a ganar. Es posible que gane la consulta popular. Es así de grave la situación. Es posible que gane la consulta popular, pero es posible que mantenga respaldo político, no de los de adentro, no me refiero de la asamblea, sino de las grandes élites, sino del ejército, de las Fuerzas Armadas, porque al fin de cuentas nosotros nos preguntamos quién mantiene al presidente Lazo. Si hay un pueblo descontento, si no tiene la mayoría en la asamblea, las élites, de pronto las Fuerzas Armadas, ¿quién? Sin duda, Carla. Yo en este mismo espacio lo he dicho en repetidas ocasiones. O sea, hay que tener como punto de partida el hecho de que las democracias en buena medida son una ficción en el mundo entero, no solo en el Ecuador. Cuando hay élites que son no democráticas, es decir, a los empresarios nadie los elige. O sea, por las razones que fuesen, llegan a tener mucho poder económico. Hay quienes creen que es porque son inteligentes y trabajadores. Creo que Lazo nos ha demostrado muy bien que la inteligencia y el trabajo duro no parecen ser parte de sus virtudes. Pero bueno, hay quienes dicen eso y hay quienes creemos que eso es producto de la explotación, la falta de escrúpulos, la explotación a los trabajadores me refiero. Pero de cualquier manera que sea, el poder que ellos tienen no es un poder democrático. El poder que las Fuerzas Armadas tienen o la policía tienen no es un poder democrático, porque no es que elegimos policías o jefes de policía por vía electoral, ni mucho menos. El poder que los jueces tienen no es un poder democrático. Y cuando un gobierno se sostiene en estos poderes, que no son democráticos, estamos frente a un gobierno que puede ser cualquier cosa menos en estricto rigor un gobierno democrático. Esto con mayor o menor medida pasa en general en todo el mundo. Los empresarios tienen mucho poder en todo el mundo y demás, pero al menos cuando la democracia formal funciona, hay ciertos límites para que esos poderes se ejerzan con cierta legitimidad, por lo menos. Sin embargo, en el caso actual no hay ninguna legitimidad. O sea, Lazo se sostiene única y exclusivamente por esos poderosos sectores que son minoritarios y que representan solo a sus intereses corporativos. Efectivamente hay un enorme rechazo popular, pero tienen otro mecanismo que les puede funcionar y que es lo que creo que intentan con la consulta popular, es decir, ensayar tener algo más de oxígeno recuperando algo de apoyo popular. Y me parece que ahí el mecanismo es echar mano de esto que han venido explotando en los últimos años, ¿no? A partir de un muy asentado odio de clase, apelar a la identidad anti, ¿no? Es decir, a la identidad anti-izquierda, anticorreísmo, anti-movimiento indígena, antifeminismo, volver a despertar ciertos falsos demonios en relación a todos estos grupos políticos y sociales, vincularlos con el narcotráfico, etcétera, etcétera, y más allá de todo lo que estamos viendo en estos días, y tratar con eso de volver a enganchar el apoyo de una población asustada, manipulada, que en realidad cree que la actual situación se debe al correísmo, al paro del movimiento indígena o a las feministas que quieren desestabilizar todo. ¿Cómo le va, David? Bueno, hace pocos días, después de que apareció el cuerpo de la abogada María Belén Bernal, cuando regresa el presidente de la República de Estados Unidos, da una rueda de prensa en el aeropuerto, y lo primero que dice el presidente de la República es que la cúpula de la policía tiene 7 días para entregar a Cáceres. Despidió a 2 generales. Ese día despidió a 2 generales. Resulta que cambia de ministro, se va Carrillo, viene Zapata, y Zapata a los 2 días de posesionado y de dar sus primeras declaraciones en público, dijo que no se podía ir la cúpula de la policía
porque era dejar a la policía sin dirección, o sea, sin generales. Entonces, prácticamente, analizando un poco a profundidad el mensaje que nos da Zapata y lo que el presidente de la República hacen allanarse prácticamente a sus declaraciones y deja todo ahí como estaba. O sea, no salió ni Goyes, ni el director es Goyes, el de la Escuela Superior de Policía, y Ponce, que ya estaban despedidos. Y la cúpula de la Policía Nacional tendrá que seguir. Yo digo, hago referencia con lo que dijo una vez el embajador de los Estados Unidos, que Ecuador tiene narcogenerales. ¿Y qué hace el gobierno apoyando a todo esto que estamos viendo en este momento, a pesar de acusaciones del embajador de Estados Unidos? Sociólogo, ¿cómo analizar todo esto? Bueno, y hay una especie de pacto de no agresión, de pacto de mutua conveniencia, digamos, ¿no? Entre los empresarios y el aparato policial. Escuchaba hace algunos días que el colega y amigo Mauro Andino decía que estamos viendo un estado policial. Yo agregaría, pues, coincidiendo con él, que estamos viendo un estado empresarial policial. No hay que olvidar que quienes están al mando son los empresarios, esos que nos decían que ellos sí saben cómo hacer las cosas porque los izquierdistas, los zurdos, no saben manejar ni una tienda de barrio. Y bueno, creo que lo han demostrado con creces la enorme capacidad de gestión pública que tienen, ¿no? Pero hay ahí un pacto, es decir, se sostienen mutuamente. Para conectarlo con la pregunta que hacía Carla hace un momento, efectivamente quienes sostienen al gobierno son los policías, desde el alto mando policial. Pero sostienen a un gobierno absolutamente debilitado en términos democráticos. Efectivamente, la policía tiene más capacidad de gobierno que el propio Lasso. En los días de la crisis de junio, parecía que quien estaba gobernando era aquel nefasto personaje, el anterior ministro, Carrillo. No Lasso. O sea, y además, perdón que interrumpa, y además Lasso pone exactamente lo mismo. Sale Carrillo y pone a otro ex capitán de la policía, Zapata. ¿Por qué tiene que seguir vinculado el ministro del Interior o el Ministerio del Interior con un ex miembro de la policía? Sí, eso además es producto de la enorme estupidez anticorreísta, Jaime, no lo puedo decir de otra manera. O sea, la estupidez aquella de que por destruir al correísmo había que destruir todo lo que el correísmo hizo durante sus 10 años de gobierno. Uno de los grandes avances de este país durante la época correísta, más allá de si uno es de izquierda, derecha, correísta, anticorreísta, en un balance objetivo, uno de los grandes avances, porque el Ecuador nunca había tenido eso, es haber puesto a los aparatos represivos del Estado, la policía y las Fuerzas Armadas, bajo el mando civil. Cosa que no les gustó además, ¿eh? El 30S fue una muestra precisamente de lo inconformes que estaban con él, de que por primera vez había un mando civil al que tenían que rendir cuentas como en cualquier democracia avanzada liberal. No socialista, no nada, democracia liberal en el mundo. Sin embargo, eso se lo echaron abajo, les devolvieron el poder y eso genera este problema que tenemos ahora, que lo estamos enfrentando directamente. La policía controlando a la policía. Lo cual es gravísimo. Ningún cuerpo institucional y que busca un policía esa prerrogativa. Y que busca un policía. O sea, los policías que además muy probablemente encubrieron el escape de este policía son los que buscan al policía. O sea, es una locura. Entonces, ahí hay una devastación institucional terrible y hay un problema de fondo que deberíamos dimensionarlo bien porque es la gravedad de la crisis que estamos viviendo. Claro. El Estado ha perdido una de sus condiciones básicas, el Estado ecuatoriano ha perdido una de sus condiciones básicas, el control del monopolio legítimo de la violencia. Para recuperar eso se requiere un largo, hay que subrayar eso, es un largo proceso y profundo proceso de reforma de la policía y las Fuerzas Armadas, muy profundo. Eso no lo puede hacer un gobierno que tiene el 15% de apoyo popular, ni una asamblea que tiene el 7 o el 9%. Claro. Es indispensable una especie de, la expresión es un poco burda, una especie de reseteo democrático. Es decir, necesitamos poderes democráticos con una gran legitimidad social que les permita enfrentar a estos sectores y evidenciar, por ejemplo, una cosa, una que ahora debería ser una de las grandes preguntas en el Ecuador. Porque la pregunta actual no es si la policía está o no infectada
por el crimen organizado. La pregunta en este momento es ¿hasta dónde la policía está infectada, afectada por el crimen organizado? David, me voy a saltar a otro tema. Ayer salió a la luz pública una conversación del secretario de Seguridad del Estado, el señor Diego Ordóñez, con el abogado del patrón Norero. Y justamente esta revelación nos da a entender que el gobierno, que tanto ha venido criticando y gente muy cercana al gobierno, como el señor Villavicencio, que cuando asesinaron a Norero, quiso indirectamente acusar al correísmo que estaba vinculado a esa organización política, el señor Norero. Pero resulta que ahora sale otra cosa. Sale que el gobierno ha buscado acuerdos con Norero. ¿Qué lectura le podemos dar a todo esto? Bueno, yo hago ahí dos consideraciones. Lo primero es que a mí me parece que más allá de todos estos grupos poderosos que apoyan a Lazo y de este pacto, digamos, de esos grupos y de las élites que están sosteniendo a Lazo, creo que dije Moreno, siempre hago estos lapsus, pero bueno, a Lazo. Me parece que en este momento hay una recomposición, hay unos enfrentamientos al interior de ese pacto que se expresan precisamente en posiciones de gente como la Posta o Villavicencio, que han sido históricamente los operadores políticos de esos grupos, los operadores mediáticos, perdón, de esos grupos. Yo lo voy a resumir de esta manera: la situación del país es tan crítica que en este momento estamos en la disyuntiva como país de creerle a Ordóñez, Norero o Boscán. Es así de grave la situación del país. Creo que eso retrata muy bien a dónde nos han llevado esos actores políticos como Ordóñez, esos actores mediáticos como La Posta, porque, perdóneme Jaime, pero una de las cosas que realmente no solo me sorprende, me indigna, es que el señor Boscán y la gente de La Posta sabía lo que estaba, según lo que ellos dicen, sabía lo que venía pasando en este nivel tan crítico de la situación nacional desde la época de María Paula Romo. Y sin embargo, la defendieron en octubre de 2019 y le hicieron campaña a Lazo y defendieron a Carrillo en junio de 2022. Así de grave es la situación del país. Claro. Entonces, digo, eso por un lado, y por otro lado, me parece que creo que es un llamado que tenemos que hacer todos, creo que de todos modos, esa información que están soltando estos señores que ahora, estos indignados de última hora, tan responsables de lo que está pasando, como otros actores mediáticos, que están poniendo en evidencia ahora, tiene que ser manejada con el máximo cuidado. Lo que se está manejando es ese problema del vínculo entre la política y el crimen organizado es muy delicado. Y me parece que asumir sin más cualquier posición puede ser peligroso. Sin embargo, una de las cosas más abrumadoras de la época actual en el Ecuador es que uno podría esperar, bueno, que se investigue, pero ¿quién va a investigar? Los jueces que parecen estar vinculados, los jueces manipulados por el gobierno y manipulados también por el crimen organizado, o presionados al menos por el crimen organizado. La policía, que ya hemos visto en qué situación está. Es decir, al país estamos en una situación en la que hay que recoger los pedazos y empezar a reconstruirlos, pero las actuales instituciones, empezando por el gobierno, están en una incapacidad total de hacerlo. Hay mucha gente que se pregunta, ¿y cómo es que estos señores de la Posta tienen tanta información, ¿no? Parecería que ellos tienen acceso a las cárceles, hasta hicieron un video hace un año, si no me equivoco, dentro de la penitenciaría acá en Guayaquil. O sea, ¿cómo es que ellos llegan a tener tanta información? Entendemos que son periodistas, pero información a veces que tal vez debe ser reservada, digo yo. ¿Cómo llegan a tener tanto, no? Bueno, es difícil saberlo. Yo creo que, vienen teniendo contacto ciertos sectores de la prensa, lo han dicho ellos mismos. Yo no estoy diciendo nada que no sea sabido, ¿no? Villavicencio lo
lo decía, lo ha evidenciado además en sus investigaciones periodísticas. La gente de la Posta lo ha dicho recurrentemente, ellos tienen nexos con la inteligencia policial. En principio entiendo que eso, yo no conozco muy bien de la comunicación y el periodismo, entiendo que eso no es en sí mismo un problema, digamos. Yo he señalado lo otro, que me parece que es más problemático, esto de cómo se mueven políticamente más bien. Y en este momento, más allá de todo lo que he dicho, creo que de todos modos están tocando un tema muy delicado y creo que hay, además por lo que ha dicho el propio Anderson Boscan, temen por su vida, etcétera, y creo que ahí como sociedad, insisto, más allá de las discrepancias y diferencias que tengamos, creo que como sociedad hay que cerrar filas para que se proteja la labor periodística, especialmente después de que ya en la semana pasada llegamos al nivel en el que hubo un atentado contra un canal de televisión, hubo amenazas contra los vendedores de periódicos en relación a cierto periódico y amenazas contra el director de ese periódico. Y eso es muy grave. O sea, México es un espejo en el que deberíamos vernos en relación al riesgo que supone que el narco empiece, los carteles del narcotráfico empiecen a imponer, inclusive a censurar, digamos, violentamente el ejercicio periodístico. Creo que allí estamos en un límite también muy crítico y me parece que es necesario cerrar filas. La discusión es otra, o sea, en el plano político y demás podemos tener una gran discusión, pero en este plano en el que para mí es en el que debemos centrar nuestra atención como país en este momento, que es recuperar las condiciones básicas de la coexistencia y la convivencia en el Ecuador, más allá de las diferencias políticas. Entonces, en este momento, por ejemplo, hay que defender a que los periodistas puedan hacer su trabajo, más aún periodistas que, como la gente de la Posta, se está metiendo con el que me parece que en este momento es el tema más sensible, más peligroso, más complicado de tratar desde el periodismo. David, la última pregunta. Vamos al tema acá en Guayaquil. El presidente de la República dio su mensaje. Yo diría que fue una especie como de rendición de cuentas que vino a hacer acá la ciudad de Guayaquil. Cometió, diría, algunos errores. Uno de ellos fue que anunció en su discurso que la policía Verónica Songor ya había fallecido. Ese fue uno de los primeros errores y creo que por ese error se va el secretario de Comunicación, Pipo Lazo, porque ya no podían aguantarlo más, ¿no? Y eso demostró que el presidente de la República no está conectado con nada. Él está desconectado con el país. No averigua, no tiene gente de confianza que está tal vez al tanto preguntando a ver qué pasa, porque la presidencia de la República debe tener una línea directa con el comandante general de la policía y llamar y decir, bueno, falleció o está en el hospital esta policía, pero lanzó esa perla. Después mandó en su discurso varias cosas que dijo que en su gobierno han salido 350,000 ecuatorianos de la extrema pobreza. Se han creado 275,000 nuevos empleos, pero cuando habló de asegurados, habló de 125,000 o 150,000, no, 130,000 nuevas personas que están afiliadas al seguro. No entiendo a qué le llama el presidente de la República empleo, porque si hablamos de empleo, si tengo 275,000 nuevos empleos, debe de reflejar eso también en el seguro social, David. Bueno, en principio, pero no siempre ocurre así, porque además la ley se evade con mucha facilidad ahora de parte de los empresarios y entonces pueden tan sencillamente como no afiliar a sus trabajadores al Seguro Social. Pero evidentemente, más allá de eso, que puede ser que no esté mintiendo, digamos, Lazo en eso, la falta de prolijidad en la revisión de un discurso, algo básico de un político, más aún del presidente de la República, revisar el discurso que va a dar, nos muestra efectivamente que, insisto, Jaime, yo no creo que no está desconectado. Creo que es Lazo siendo Lazo. O sea, ¿alguien cree que a los empresarios de este país les importa el país realmente? No les importa, nunca les ha importado. En 200 años de república nunca les ha importado. Es decir, y todavía nos preguntamos si les importa, salvo casos excepcionales, no voy a generalizar. Pero los casos excepcionales son muy, muy puntuales, muy, muy específicos,
Pero en general, la clase empresarial que viene desde muy lejos en la historia ha sido una clase que ha gobernado despreciando el país. Es un país al que desprecian. Lo desprecian hasta en términos de clase y en términos raciales. No es casual que pongan ahí una ministra que dice que no todos somos longos en el Ecuador. No es casual, esas élites han gobernado así toda la vida. Si quiere irse un poquito más lejos, hasta desde la colonia podemos decir que han sido así. Unas élites que nos desprecian. Sencillamente eso, siempre han sido así. Nos desprecian tanto que el presidente no se toma la molestia de trabajar. Porque no revisar un discurso que voy a entregar, además en una de las fiestas patrias más importantes del país, como las fiestas en Guayaquil. Si no se toma ni siquiera la molestia de revisar el discurso, lo único que vemos es ahí un señor que no hace su trabajo. Un señor que no trabaja. Yo quisiera ver qué hace el señor Lasso si en sus bancos que están ganando, que no dejan de ganar un montón de plata, hay alguien que no se molesta en revisar un balance antes de entregarlo, ¿no? O alguna cosa parecida. Lo echaría patadas. Pero no, nosotros tenemos que aguantarnos el cinismo de este señor, de salir a espetarnos en la cara cada vez que abre la boca, que es un incompetente que además no trabaja. Ese es el problema, pero así son los empresarios. Quien crea que los empresarios en nuestros países son, insisto, grandes trabajadores de no sé qué, no voy a generalizar, no siempre es así, pero en general, peor los banqueros, y que gracias a su talento, a su inteligencia han llegado a tener sus fortunas, está bastante equivocado. David, antes de agradecerte, ¿viste el saludo entre el presidente de la República y el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot? El gesto de Nebot, claro, que miró a otro lado. Bueno, es lo mínimo que puede hacer, ¿no? Demostró que no quería verlo, ¿no? Sí, creo que ahí le tocó estar ahí, pero es lo lógico, o sea, digamos, lo que le hizo Lasso a Nebot es infame en términos políticos, muy infame. Gracias, David. A ustedes, Carla, Jaime, un gusto. Un abrazo, saludos. Ha sido el sociólogo David Chávez, analista político aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Así es. Bueno.